Hola, nuevamente aquí con ustedes. Soy Sandra Riaño, magíster en educación y asesora pedagógica en lectura crítica, acompañándonos en este momento en el espacio ofrecido por la Secretaría de Educación Departamental de la Gobernación del Atlántico, con la ruta del progreso educativo para el mejoramiento de los resultados Saber 11. En la anterior secuencia estuve trabajando con ustedes sobre la tipología textual. Como sabemos, todo texto es escrito por alguien que vivió una determinada situación histórica e ideológica de acuerdo a la época o tiempo que vivió. Todo eso lo refleja en las obras que ha escrito. El propósito de esta secuencia, denominada Escuelas Literarias, es reconocer en una línea de tiempo las variaciones estéticas e ideológicas que han rodeado la producción literaria del ser humano para una mejor comprensión y evaluación de los textos presentados en las pruebas Saber 11. Ustedes, en su largo recorrido académico, tienen como producto una serie de saberes que les pueden ayudar para contestar inquietudes como qué es literatura, a qué se conoce como una escuela literaria, cuáles escuelas literarias recuerdan. ¿Qué es literatura? Literatura viene de la palabra latina literae, que significa acumulación de saberes para leer correctamente. Según el diccionario de la Real Academia Española, literatura es la actividad de raíz artística que aprovecha como vía de expresión al lenguaje. También se denomina literatura al grupo de producciones literarias surgidas en el seno de un mismo país, periodo de tiempo o de un mismo género. Ahora, ¿a qué se conoce como escuelas literarias? O movimientos literarios, porque también lo van a encontrar con esta terminología. Son las corrientes ideológicas y estilísticas predominantes en diferentes épocas de la historia. También son las tendencias artísticas y literarias comunes que se imponen en determinado momento y lugar. Van a encontrar cuando hagan un análisis mayor de las escuelas literarias que dentro de cada una de ellas se encuentran textos con similitudes en la parte de la temática y los recursos estilísticos. Las escuelas literarias manejaron largos lapsos de tiempo, pero el cambio entre una y otra escuela literaria no fue un rompimiento abrupto, porque en ellas hubo periodos de transición. En estos periodos de transición van a encontrar autores que están al final de una escuela y comienzo de la otra, como es el caso de Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a ver a manera general sobre las escuelas literarias universales. En la antigüedad ya existían manifestaciones artísticas y culturales, especialmente en las culturas orientales, pero no nos vamos a detener en las escuelas orientales, sino en las occidentales, que son las que nos competen en este momento. La primera escuela clásica para el mundo occidental es el clasicismo o los clásicos antiguos. Esta se dio en Grecia y Roma, donde lo más importante para el hombre eran sus creencias y sus fenómenos y sus dioses. Para ellos existía el predominio de la razón ante todo. Recibieron influencia de grandes filósofos como Platón, Sócrates, Aristóteles. Para el lenguaje lo más importante fue el equilibrio del fondo, o sea, el contenido y la forma de expresión del lenguaje. Dentro de las obras de esta época se encuentra la Sagrada Biblia y obras de Homero como la Ilíada y la Odisea y de Esquilo, Prometeo encadenado. No nos vamos a detener a hablar sobre todas las obras y autores porque el tiempo no es suficiente. Posteriormente surgió la literatura del medioevo en Europa. En esta época los autores vivieron la caída del Imperio Romano, el descubrimiento de América, el cristianismo, guerras, formación del castellano y las lenguas romances. En esta época lo más importante no era el hombre, sino servir a Dios. ¿Ya? En este momento se vivía el feudalismo, la época de los grandes castillos y los caballeros. Por eso surgió
la poesía épica y provenzal. Como no existía la imprenta, la literatura era oral y debía transmitirse de esa misma forma por medio de los juglares y los trovadores. De ahí surgió temática para las novelas de caballería. Había libertad de la forma del lenguaje, con empleo de alegorías o lenguaje figurado. Entre las principales obras de la época está el Cantar del Mio Cid, que es una obra anónima. Está el Decameron de Giovanni Boccaccio, entre otras obras. Posteriormente surgió la literatura del Renacimiento, donde encontramos a Miguel de Cervantes Saavedra al final de la Escuela del Medioevo e inicios del Renacimiento con su obra Don Quijote de la Mancha. Bueno, en esta época el Renacimiento se dio más que todo en Italia y España. Fue una época de grandes inventos, donde uno de ellos fue la imprenta. Con el desarrollo de la imprenta, la literatura tuvo mayor auge y se desarrolló a grandes masas, dándose a conocer en muchas partes del mundo occidental. Hubo un gran desarrollo económico, expansión colonial y se acabó el feudalismo. Los autores de esta época vivieron el renacer de las letras y el valor de la forma. Se dieron temas como el amor, la crisis del hombre, la naturaleza, se vivió el antropocentrismo. O sea que aquí el hombre adquirió como mayor importancia para él mismo y dejó a un lado servir a Dios. Ya no en la misma forma que en el medioevo. Se desarrolló un pensamiento humanista. También se desarrollaron los géneros teatro, lírico y dramático. En esta época, la principal obra, como les dije, fue Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Está Romeo y Julieta de William Shakespeare, entre otras obras y autores. Posteriormente, surgió el barroco como escuela literaria en Italia, pero tuvo mayor consolidación en España durante el siglo de oro español. Hubo disminución del poder de la Iglesia y grandeza de España. Se vivieron grandes revoluciones y guerras civiles entre cristianos y protestantes. En esta época la literatura vivió nuevas formas de pensamiento y arte. Las temáticas mayores eran la naturaleza y la crisis del hombre. En el lenguaje se vivió una exageración en el uso de los recursos semánticos, sintácticos y retóricos. Surgieron estilos literarios como el culteranismo, que le dio belleza a la forma del lenguaje, y el conceptismo, que le dio belleza al contenido. Entre las obras más importantes está El Boscón de Quevedo y La vida y sueño de Calderón de la Barca. Seguidamente surgió el neoclasicismo en Europa, donde se vivió el siglo de las luces o de la razón, se vivió la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias americanas. Hubo una imitación de la cultura y arte de los clásicos antiguos. Los hombres quisieron volver a vivir esas experiencias, esas temáticas, e impusieron la razón ante los sentimientos y dejaron a un lado la poesía para escribir ensayos y obras de teatro relacionadas con temas moralizantes. También muchas fábulas que también pues tenían enseñanzas para los niños, para los jóvenes e inclusive para los adultos. Entre las obras de esa época pues tenemos El Avaro de Molière, El Cid de las Niñas, entre otras obras, y también las fábulas de Samaniego, entre otras. Surgió después el romanticismo en Alemania, Inglaterra y América. Se vivió la época de la Revolución Industrial y la independencia en Estados Unidos de las colonias británicas. Para los autores hubo expresión de la libertad, sentimiento y la pasión. Hubo admiración por la naturaleza y el yo individual. Hubo grandes obras y autores como María de Jorge Isaac, Los Miserables de Víctor Hugo, entre otras obras y autores. Posteriormente surgió el realismo en Rusia y Francia. Se vivió la revolución industrial y los avances tecnológicos y científicos. Los autores en sus obras expresaron la representación de la realidad,
vivieron el positivismo de Comte y el materialismo de Marx y Engels, con temas relacionados sobre la investigación física y psicología. Predominó la razón sobre los sentimientos, surgió la narrativa ante la lírica y el drama. Entre las principales obras tenemos Guerra y Paz de León Tolstoy, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, entre otras. Surgió el naturalismo en Europa con movimientos revolucionarios y triunfo de la burguesía que incidieron en la representación objetiva del ser humano. Se desarrolló el pensamiento racionalista y tecnológico, continuó el pensamiento positivista de Comte, con temas relacionados con el alcoholismo, la prostitución, la miseria y el adulterio. Entre las obras del naturalismo tenemos a Madame Bovary, La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas. Posteriormente surge el modernismo en Francia, América Latina y España, donde se vivió el intercambio comercial mundial, y en España se vivió un movimiento denominado Generación del 98. Aquí en las obras se expresa la rebeldía frente a la vulgaridad y cursilería de la burguesía con temas atrevidos y eróticos. Se vivió la poesía sin normas, con introducción de galicismo, latinismo y arcaísmo. Predominó la forma sobre el contenido. También surgieron movimientos como el parnasianismo y el simbolismo. Entre las obras tenemos Azul de Rubén Darío y del sentimiento trágico de la vida de Unamuno. Posteriormente surgió el vanguardismo que vivió la Primera y Segunda Guerra Mundial y los periodos de posguerra con la crisis económica mundial, y en Estados Unidos se vivió un movimiento denominado Generación Perdida. Aquí se rompe con la sensibilidad artística con temas relacionados con la libertad. Movimientos artísticos que surgieron rápidamente como el neohumanismo, surrealismo, expresionismo, dadaísmo, futurismo, ultraísmo, creacionismo, afrocubanismo. Entre las obras tenemos a La Metamorfosis de Kafka y Arthur Miller con Después de la Caída. Y surgió el movimiento contemporáneo que vivió el desarrollo tecnológico, la globalización, las guerras y desastres naturales. Aquí no hubo una influencia propia, pero surgieron movimientos que defendieron la libertad, justicia, los conflictos morales y los derechos civiles. En América surgió un movimiento denominado realismo mágico. Entre los autores tenemos a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad y El siglo de las luces de Alejandro Carpentier. Leamos de manera rápida este texto. Vamos a leer el primer párrafo. Y dice: y el caballero Cifar tomó la lanza que él traía, su espada muy buena. Le dijo al otro caballero que estaba muy airado: ruego vos por amor de Dios que nos dejéis en paz y que nos permitáis descansar aquí esta noche. Y os hago pleito y homenaje que nos iremos mañana, si Dios quisiere. Por cierto, dijo el caballero, ir os conviene y defendeos. Y el caballero Cifar dijo: defiéndanos Dios que puede, pues tan desocupado está Dios, dijo el otro, que no ha que hacer sino acudiros a defender. Por cierto, dijo el caballero Cifar, para Dios no es ninguna cosa grave y siempre tiene tiempo para hacer el bien, y aquel es ayudado y socorrido y defendido a quien quiere el ayudar y socorrer y defender. La pregunta que nos hacen es: el fragmento leído muestra la realidad del caballero Cifar en dos planos, el real con los hechos narrados y el alegórico en el que se esconden ejemplos y castigos, además de valores cristianos como el temor de Dios y el perdón. De lo anteriormente expuesto se puede inferir que el autor lo escribió de acuerdo a la A. Utilización de los recursos tecnológicos de hoy día, B. Imitación del pensamiento de grandes filósofos clásicos, C. Influencia literaria recibida de la tradición medieval y D. Influencia del antropocentrismo característico del Renacimiento. Como no tenemos mucho tiempo para explicar esta pregunta de una vez, teniendo en cuenta todas las características que estudiamos en las escuelas literarias, vemos que en este fragmento se nos habla de los caballeros, se habla de los valores del hombre, se habla del Dios, del cristianismo. Entonces nos vamos enseguida a que la respuesta acertada es C, influencia literaria recibida de la tradición medieval. Esperamos que en sus demás sesiones con los profesores amplíen este texto y esta pregunta. Gracias por haber estado conmigo en esta sesión. Complementen, como les dije, con el texto. Gracias.